Entonces le decía, tengo que ver del 1994 cuánto falta para llegar al 2023. En realidad estamos hablando de 29 años que tiene trabajando en la empresa Leonardo, ¿no? Entonces me voy a mi escala, ¿no es cierto? Y vamos a ver en qué parámetro está para saber cuánto de porcentaje debo de considerar. Y nosotros podemos ver que sería la última fila, ¿no? Donde me dice de 25 a más. ¿Cuánto de porcentaje es entonces? El 50% de lo que hay que calcular. Ya, en este caso, entonces, ¿cómo procedo al cálculo? Ya, hemos visto que en el año 2023 tengo que saber cuál ha sido el sueldo mínimo, el salario mínimo nacional. Y en el 2023 teníamos de 2.362. Entonces, como estamos haciendo la planilla del mes de agosto 2023, yo debo de tomar en cuenta el salario mínimo nacional de dicha gestión actual, ¿no? En la cual estoy haciendo mi planilla de sueldo. En este caso voy a considerar entonces los 2.362 bolivianos, que ese era el sueldo mínimo nacional, nacional en ese entonces. Entonces me voy a hacer el cálculo. ¿Cómo hago? Dice que para sacar los bonos de antigüedad tengo que considerar, si bien es cierto el sueldo básico en esa gestión, ¿no? Calculado por 3 salarios mínimo nacional, porque estamos hablando de un bono de antigüedad, ¿no? Entonces, los 2.362, que es el sueldo mínimo en el 2023, lo multiplico por 3 salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da eso? 7.086, ¿ya? Esos 7.086 debo de multiplicar y sacar el 50% de 7.086. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que él está en la escala de 26 a más. Él tiene 29 años de antigüedad. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto hay que sacar el porcentaje? El 50% para él. Bueno, entonces eso fue lo que hice acá. Entonces, 7.086 por el 50%. ¿Cuánto me da eso? 3.543, ¿no? Y eso vendría a ser su bono de antigüedad, que en realidad este trabajador va a tener. Como ustedes pueden ver, lo colocamos entonces ahí. Luego de hacer el cálculo, lo colocamos los 3.543 en la columna de bono de antigüedad, porque ese va a ser el bono obtenido para Leonardo Gallardo, ¿no? Bien, posteriormente tengo la columna de horas extras, ¿ya? Nos vamos a nuestra hoja de datos y vemos que Leonardo Gallardo, en este caso, sí trabajó 10 horas extras. Entonces, paso a lo que es la fórmula o el cálculo de horas extras, como ustedes pueden ver acá. Entonces voy a mi planilla. ¿Cómo debo de hacer el cálculo de horas extra? Ya, en base, tomo como base el sueldo en la cual él está percibiendo, que en este caso son 12.000, ¿ya? Entonces, esos 12.000 debo de sumarlo más el bono de antigüedad, que es lo que he hecho acá. 12.000 más 3.545, que es, 43, que es el bono de antigüedad que se ha calculado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Me da 15.543, ¿no? Esos 15.543 debo de dividirlo entre 30 días, que es lo que un trabajador realiza su actividad laboral, ¿no es cierto? Se calcula 30 días. ¿Cuánto me da eso? Me da 518 bolivianos, que sale ser eso, lo que él gana por día, ¿ya? 518. Entonces, esos 518, me voy acá abajo, debo de dividirlo por 8 horas, que es lo que un trabajador pues trabaja, ¿no es cierto? Lo divido y eso me sale 65 bolivianos. Es decir, ¿qué quiere decir esos 65 bolivianos? Ahí a un costadito se los he puesto. Esos 65 bolivianos es lo que gana por hora, ¿ya? Entonces,
Y como sabemos que las horas extras siempre se paga el doble, entonces, ¿qué debo de hacer? Esos 65 lo multiplico por 2. Aquí en la parte de abajo lo tiene, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 130 bolivianos es lo que ese trabajador en realidad está ganando, ¿no es cierto? Por hora, ¿ya? Al hacer horas extras, estamos hablando de horas extras. Entonces, esos 130 no es solamente una hora que él trabajó, sino cuántas horas dice mi hoja de datos. Aquí lo tenemos, dice que trabajó 10 horas. Entonces, por lo tanto, esos 130 bolivianos, que es lo que ha ganado por hora, debo de multiplicarlo por las 10 horas extras que él trabajó. ¿Y cuánto me da? 1.300 bolivianos es lo que él va a sacar trabajando esas 10 horas extras. Entonces, esos 1.300 bolivianos es lo que va a ir, y ese es el cálculo en la columna de horas extras, ¿ya? Posteriormente viene la columna de total ganado. ¿Cómo saco total ganado? En realidad, ustedes pueden ver ahí, es la sumatoria de mi haber básico, que son los 12.000, ¿ya? El bono de antigüedad, que es 3.543, más los 1.300 bolivianos que sacó en horas extras. Y eso me da un total ganado de 16.843 bolivianos, que es lo que este empleado en realidad estaría percibiendo según planilla, ¿no? Pero a eso no nos olvidemos, aquí hay otra columna, la columna que le sigue, que es la AFP, ¿no? Que no nos olvidemos que la AFP son descuentos, ¿no? Que a todo empleado, a todo trabajador se le hace del total ganado. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que se descuenta?